Buenos días. Vamos a esperar un momentico que se conecten más personas y empezamos. Y Miguel, ¿qué? ¿Arrancamos? Ok. Profe, sí, estaba esperando al profe Uribe, pero creo que se va a ir conectando. Entonces, si quiere, vamos empezando. Pero él te dijo algo, ¿qué? Ya le pasamos el link, pero no sé si de pronto... ¿Ha tenido Yo... dificultad? Sí, Ay. va a esperar un minutico y ya, si no, ya empezamos. Listo. Bueno, entonces, ahí se ve bien. ¿Y me escuchan bien de pronto? Sí. Listo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de lesiones medulares y su asociación con la disfunción neuromuscular del tracto urinario inferior, pues específicamente ya al final de la charla, ya con los hallazgos de la urodinamia. Entonces, a modo de generalidades e introducción, pues tener en cuenta que la función del tracto urinario inferior requiere pues de una coordinada función entre el almacenamiento y entre el vaciamiento pues de la vejiga. Existen pues unas condiciones que deben coexistir para que este proceso sea adecuado y pues está mediado por la función neurológica tanto central pues como periférica.
Teniendo en cuenta pues factores que nos ayudan al almacenamiento, pues tenemos que tener un sistema que sea de bajas presiones, tenemos que tener un tracto de salida que esté cerrado en reposo para que haya un adecuado almacenamiento. Tienen que haber ausencia de contracciones del músculo detrusor de la vejiga para evitar que haya fugas o pues, una incontinencia en ciertos pacientes. Y ya para el vaciamiento, pues tenemos que tener también una contracción coordinada y pues una sinergia con los músculos que vendrían siendo los esfínteres, que por eso se daría una disminución de la resistencia del tracto de salida. Y pues tiene que haber, obviamente, ausencia de obstrucciones anatómicas. Todo esto, pues, como les decía, coordinado por el sistema central y periférico, específicamente por el sistema, pues, autónomo, tanto pues, como el sistema nervioso autónomo como el somático. Tenemos entonces el parasimpático, que por medio, pues, del plexo pélvico, que sus raíces van de S2 a S4, van a favorecer lo que es la diuresis. Y por el otro lado, el simpático, pues, por el medio del nervio hipogástrico, que va generalmente de T10 a L2, pues favorecer lo que es el almacenamiento pues de la orina. Por otro lado, el sistema nervioso somático, que también sale de las raíces sacras por el nervio pudendo, pues va a tener ya lo que es la inervación del esfínter externo, pues que sería músculo estriado, y pues nos ayudaría a tener una micción, pues, o un almacenamiento de la vejiga, por así decirlo, que es pues voluntario, ¿cierto? Aquí pues algo de la coordinación que debe haber entre los diferentes nervios, pues tanto como sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, para tener pues un adecuado almacenamiento y un adecuado vaciamiento, básicamente. Ya entrando pues como en la parte del trauma y de la lesión medular, pues tenemos que en Estados Unidos se ven más o menos 54 casos por cada millón de habitantes al año. Se ven 17.000 nuevos casos de lesión medular anual, y pues hay una prevalencia de unos 282.000 personas que viven con lesión medular en Estados Unidos. Generalmente pues esto se ve asociado a accidentes de tránsito, que es la mayoría, caídas, violencia o lesiones deportivas. Claramente, pues los hombres son unos pacientes que tienen mayor riesgo para esto por las actividades que hacen, y pues se ve que es más en adultos, generalmente 42 años. Los niños, pues 3 a 5%, en realidad no es mucho, pero también pues, hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a las lesiones neurológicas que van a tener estos pacientes, la mayoría van a tener lesiones incompletas, cuadriplegias incompletas, 45%, y de ahí pues, para abajo ya menos frecuente, paraplegias que pueden ser incompletas, completas, y por último la cuadriplegia completa, que sería la que más se asocia con una sección completa de la médula espinal, pues que sería un 13.3%. Es importante tener en cuenta que estos pacientes en general no tienen muy buen pronóstico después de que presentan una lesión de estas. Solamente el 1% de los pacientes tiene recuperación neurológica al alta. Ya entrando pues como un poco más en la parte urológica, como les decía, pues puede ser lesiones que pueden ser únicas o multisegmentarias, pueden ser completas o incompletas, y es importante tener en cuenta que el nivel funcional de la médula no es el mismo con el nivel óseo, ¿cierto? Generalmente nosotros describimos, o en las imágenes se describen las lesiones de la médula en cuanto a los niveles óseos, pero los niveles funcionales pueden estar un poco más arriba. Entonces vemos, por ejemplo, cómo el nivel funcional del sacro está a nivel de T12, L1, no está a nivel del sacro claramente. Y la médula espinal pues no termina en el sacro, sino que termina en L2 aproximadamente, y pues ya ahí empieza pues, lo que es el cono medular y ya la caudaquina más distal. Mm, perfecto. Bueno. Tener en cuenta también que la disfunción del tracto urinario inferior, cuando se asocia pues a lesiones neurológicas, es común que también se asocie a disfunción sexual concomitante. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Pues vamos a tener una alteración en lo que es el almacenamiento, el vaciamiento de la vejiga, y esto va a llevar a que los pacientes pues tengan, que sea factor de riesgo para infecciones, incluso infecciones graves, sepsis, deterioro del tracto urinario y claramente de la vía urinaria superior, que puede haber pues algo de reflujo, puede haber hidronefrosis y pues un deterioro de la unidad renal obstructiva posteriormente. Son pacientes que tienen más riesgo de formar cálculos en la vía urinaria, hiperreflexia autonómica, generalmente cuando hay lesiones que son por encima de T6, complicaciones cutáneas que se derivan más que todo de una incontinencia o de una fuga de orina, y pues depresión pues, por todas las comorbilidades en estos pacientes, y esto dificulta el manejo claramente.
Antes se tenía que la enfermedad renal crónica era la principal causa de muerte en estos pacientes. Sin embargo, en los últimos años se ha visto en los estudios que se ha asociado más que todo con complicaciones infecciosas, por ejemplo, neumonía, sepsis, más que condiciones asociadas pues como a urología. Esto nos denota, pues esto nos da como un dato de que el manejo en estos pacientes está mejorando y pues cada vez digamos que la enfermedad renal crónica en ellos es menos común. En cuanto a los cálculos, un dato importante, 7% de los pacientes va a desarrollar cálculos en los primeros 10 años, generalmente son de apatita o estrubita, y hay como dos picos en estos pacientes, una aguda en la que se da pues como por la hipercalciuria, por la inmovilización, pues puede haber algo de resorción ósea porque pues no usan los huesos, ¿cierto? Son pacientes que están postrados generalmente, y ya en cuanto a los crónicos, pues son pacientes que tienen catéteres o sondas de uso crónico, por lo tanto, pues pueden afectar el tracto urinario inferior y ser un factor de riesgo para cálculos. Algo con respecto a, a los niveles, sí, pues en estudios con animales se han visto que los niveles que más se han asociado a retención urinaria es entre T4 y T9. Se han visto que en T1 los pacientes desarrollan menos retención urinaria y básicamente, pues de manera grande, hay muchos mecanismos fisiopatológicos, pero pues digamos que lo que más se ha asociado o lo que más se ha descrito con respecto a los cambios que hay para que estos pacientes generen cambios a nivel del tracto urinario inferior es que van a tener alteraciones en la expresión de los canales. Entonces, por ejemplo, los canales de sodio, potasio ATPasa van a tener cambios y los canales de calcio también. Listo, ya entrando entonces en el espectro de las lesiones medulares, entonces vamos a tener un shock medular inicialmente. Es una fase transitoria tras una lesión medular. Esto se da por una disminución de la excitabilidad medular y esto se da más que todo por un compromiso agudo de la médula, más que todo edema pues, y cambios a ese nivel. ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? Pues van a tener un síndrome que es más asociado, por ejemplo, con la motoneurona inferior. Entonces son pacientes que van a tener parálisis flácida, arreflexia somática, inactividad autonómica. No se comprende bien la fisiopatología pues, de esto, existen muchas teorías y también se ha visto que hay una lesión por reperfusión pues, que puede afectar pues, como el daño celular. Clásicamente se ha hablado de los reflejos sacros, el anal y el bulbo cavernoso, que deben estar ausentes en esta fase de shock medular, porque como sabemos es una motoneurona inferior, entonces los reflejos no deberían estar. Sin embargo, en la literatura nos dicen que algunos pacientes podrían tener estos reflejos todavía presentes o puede tener como un retorno rápidamente, incluso de minutos a horas, de estos reflejos. Entonces no decir que porque no tiene el reflejo, o que perdón, que porque tiene el reflejo, pues no estamos en una fase de shock medular. ¿Cómo vamos a evidenciar este shock medular en la vía urinaria? Entonces vamos a tener una vejiga que es arrefléxica, acontráctil. En caso de hacer una imagen vesical, pues una ecografía, una tomografía o incluso una cistoscopia, vamos a tener una vejiga que es completamente lisa, no va a tener trabeculación. Vamos a tener un cuello vesical que es cerrado y competente, a menos de que estos pacientes tengan cirugías previas o que tengan compromiso a nivel de las fibras simpáticas. Y tenemos un reflejo de protección ausente. El paciente no va a tener un llenado pues mientras se hace el llenado de la vejiga, no va a tener una contracción del esfínter, pues, o del esfínter externo, que es el estriado. En general, estos pacientes no tienen incontinencia, únicamente se da más que todo es como por sobredistensión, en caso de que el paciente tenga una retención por rebosamiento, pues una incontinencia por rebosamiento, perdón, y pues el manejo en estos pacientes básicamente va a ser cateterismo limpio intermitente, dependiendo de las condiciones del paciente y si él lo puede realizar o no. Bueno, perfecto. Ya entrando como al compromiso de la médula distal en el shock medular, si en el caso de que sea un compromiso distal y está intacta, estos pacientes pueden tener algo de contractibilidad del detrusor refleja, que se puede recuperar más tempranamente, y son pacientes que pueden tener, pues, por así decirlo, como si fuera un detrusor hiperactivo inicialmente. ¿Qué es lo más importante con el shock medular? Es la duración, ¿cierto? Y esta es una de las razones por la que digamos que de manera aguda no es indicado realizar pues, estudios urodinámicos del tracto urinario inferior porque pueden tener, pues pueden ser falsos básicamente. Se ha visto que entonces en las lesiones suprasacras completas
va a durar en promedio de 6 a 12 semanas, o sea que se puede ir hasta 3 meses, pero incluso se ha descrito que puede llegar a durar de 1 a 2 años. Pues sin embargo, pues va a ser un menor porcentaje. Claramente, si las lesiones son incompletas, pues la duración va a ser más corta. Ya entrando como en la parte de la lesión suprasacra, pues como les contaba ahorita, digamos que el nivel en el que lo vamos a dividir es el nivel funcional de la médula, es decir, T12L1 más L1. Y pues, ¿cuál es el patrón típico en en una lesión medular suprasacra completa? Entonces, vamos a tener un paciente que tiene una hiperactividad del detrusor, va a tener un sinergismo del esfínter liso, es decir, va a estar relajado, pero vamos a tener una disinergia del esfínter estriado, o sea, del esfínter externo. Conclusión, vamos a tener pues una obstrucción del tracto de salida. ¿Cuáles otros hallazgos podemos encontrar en los pacientes? Pues van a tener espasticidad distal a la lesión, se comporta como una motoneurona superior, van a tener los otros reflejos osteotendinosos, hiperrefléxicos, los reflejos plantares anormales, y pues van a tener una alteración de la sensibilidad superficial y profunda dependiendo del nivel. ¿Cuáles son las explicaciones de estas lesiones suprasacras? Pues van a tener eliminación de las vías bulboespinosas, que principalmente van a ser inhibitorias, y también van a tener, por así decirlo, brotes axonales que van a generar sinapsis con otras vías neuronales y van a tener, por así decirlo, como una estimulación que no está relacionada con un paciente que esté pues, con una actividad que sea relacionada con la micción o con el almacenamiento. Entonces, por eso se da pues como esta hiperactividad. Hablando un poco de la disinergia del esfínter, como les decía, es una causa de obstrucción funcional, va a haber mal vaciamiento, presiones del detrusor altas. En algunos casos, pues también puede deberse a que sea una contracción del detrusor débil, no únicamente porque hay una disinergia del esfínter, pero en estos pacientes va a ser más común que sean lesiones cercanas al cono medular. Como les decía, generalmente coexisten las dos, falla en el almacenamiento y falla en el vaciamiento. ¿Cómo es el manejo? Así, pues como de manera grande en estos pacientes, pues se prefiere el cateterismo limpio intermitente, también dependiendo de las condiciones clínicas del paciente, y ya existen pues algunas medidas farmacológicas, por ejemplo, los antimuscarínicos, para controlar la hiperactividad vesical en un paciente que sea muy sintomático, o ya medidas más definitivas como la esfinterotomía, la toxina botulínica en el esfínter, y ya la estimulación, pues la neuroestimulación con la desaferentación, por ejemplo, del esfínter para que no se contraiga, básicamente. Aquí tenemos algunas imágenes, algunos ejemplos. Esta es una cistografía en un paciente de 19 años. Este paciente vemos cómo pues, tiene una vejiga que tiene bastante líquido y vemos el cuello vesical que está abierto, ¿cierto? Esto es coherente con lo que les decía que las lesiones suprasacras van a tener sinergismo del cuello vesical, pues o del esfínter de músculo liso. Pero vemos como más abajo, pues está completamente cerrado. Eso nos habla pues de una disinergia. Este paciente, pues una imagen muy similar, cuello abierto, esfínter cerrado, esfínter externo. Y aquí en esta imagen de una urodinamia, pues vemos como no hay, bueno, hay muy poco flujo miccional en la parte de abajo y vemos como hay unas presiones del detrusor, unas presiones vesicales bastante elevadas y pues no hay flujo. Eso nos habla también de una obstrucción del tracto de salida. Bueno, eso en cuanto a la suprasacra, ya entrando a la parte de la lesión sacra, que sería la otra lesión pues relacionada a una lesión medular, ya sería por debajo del E1. Y pues, ¿qué vamos a ver en estos pacientes? Posterior al shock medular, 6 a 12 semanas, vamos a ver que los pacientes tienen más un comportamiento como si fueran una motoneurona inferior. Vemos cómo estos pacientes pueden tener los reflejos osteotendinosos disminuidos, vamos a tener una parálisis flácida en los músculos distales y pues vamos a tener lo mismo, que es una pérdida sensitiva dependiendo del nivel. ¿Qué vamos a ver entonces ya en cuanto a vejiga? Vemos que pues el patrón que va a prevalecer es una reflexia del detrusor con un compliance vesical que puede estar normal o incluso alto, ¿cierto? Tenemos una vejiga que es completamente relajada, se puede llenar completamente y no vamos a tener ningún reflejo. Sin embargo, de manera crónica, esta compliance puede disminuir y pues ya el paciente puede tener algunos cambios crónicos que me lleven a esta disminución de la compliance. ¿Cómo vamos a tener la parte del tracto de salida?
vamos a tener un esfínter liso que es competente, pero que no se relaja, al igual que el esfínter estriado. Va a tener un tono fijo, pues que no va a permitir la salida de orina, e incluso cuando se hace una, un intento de micción, por ejemplo, con una valsalva, con unas presiones abdominales aumentadas, estos pacientes pueden incluso tener el esfínter más, cerrarlo un poco más y pues no van a lograr la micción, así hagan valsalva. Esas son como las partes pues, de los cambios en la vía urinaria, cuáles son los factores de riesgo. Lo mismo, pues vamos a tener retención de orina, vamos a tener daño pues retrógrado, incluso en pacientes que no tienen reflujo vesicoureteral. Y pues básicamente el enfoque terapéutico también va a ser con cateterismo limpio intermitente, pues en el manejo agudo ya sería pues como eso. Aquí tenemos una urodinamia de un paciente que, bueno, pues esta es una videourodinamia en un paciente de 28 años se le llenó la vejiga con 420 cc. Vemos que hay un aumento de la presión vesical y el detrusor, lo que ya nos habla de una compliance que está disminuida, o sea que es un paciente que puede ser un poco más crónico. Y vemos pues como no hay tampoco ningún tipo de flujo. Diferente al paciente que vemos ahora que tenía unas presiones mucho más elevadas. ¿Cuál se ha visto entonces que es la correlación urodinámica entre el trauma y los hallazgos en la urodinamia? Pues uno creería, ¿cierto? Uno creería y pues podría ser lógico que si yo tengo un trauma en la médula espinal que es muy grave o que es completo, pues el paciente va a tener un compromiso que es mayor, ¿cierto? Sin embargo, en varios estudios se ha visto que las lesiones completas no se relacionan con las lesiones pues autonómicas y viceversa, ¿cierto? En un estudio pues, que citan en la bibliografía que usé, nos dicen cómo consideran 40 pacientes que tenían una vejiga inicialmente que ellos consideraban que no estaba en riesgo, esto porque tenían un trauma raquimedular de bajo grado. Esos pacientes evolucionaron a una disfunción miccional y requirieron manejo con cateterismo limpio intermitente posteriormente. Y después, 5 de 20 pacientes que tuvieron un trauma raquimedular grave hacia C y hacia D, ya sí tenían, bueno, inicialmente requirieron cateterismo, pero luego en el seguimiento y con la valoración posterior dejaron de requerirlo. 68% de los pacientes tuvo una urodinamia anormal y 37% tuvo un cambio en el manejo urológico. Entonces es algo que evoluciona y pues que puede cambiar mucho las circunstancias del paciente, ¿cierto? ¿Cuál es el mensaje de esto? La vejiga y el tracto urinario inferior puede evolucionar de forma independiente del estado neurológico, entonces pues se requiere una vigilancia y un seguimiento estricto, es muy cambiante. mm, no se debe, no se debe, por así decirlo, como sacar estimaciones con respecto del estado neurológico de un paciente y pues de su estado funcional, el del tracto urinario, ¿cierto? Siempre deben hacer los exámenes independientemente del grado de trauma que tenga un paciente o de nivel, pues, como de, por así decirlo, de compromiso medular que tenga estos pacientes. Algo rápido del seguimiento en estos pacientes, pues tenemos que la mortalidad cada vez va disminuyendo en la lesión medular, por lo tanto son pacientes que llegan y que vivan más, son más longevos, necesitan seguimiento urológico de por vida, las complicaciones que presentan son frecuentes, litiasis, que puede ser vesical, tanto ureteral, hidronefrosis y reflujo vesicoureteral. Algunas guías pues, que nos hablan del seguimiento en estos pacientes dicen que se debe hacer de 5 a 10 años después de la lesión anual y se debe hacer con imágenes convencionales, ya sea con tomografías contrastadas o incluso con gamografía renal, teniendo en cuenta claramente que los pacientes que tienen gamografía renal van a requerir un estudio más estricto y más cercano. En cuanto a la urodinamia de la cistoscopia, ellos nos dicen que pues, de 5 a 10 años, los primeros deben ser anuales y pues se deben hacer de manera concomitante. La cistoscopia, claramente más en pacientes con sonda permanente, digamos que por el riesgo que tienen de desarrollar después un carcinoma escamocelular de vejiga por la instrumentación crónica. Ya entrando como en la parte de los patrones de la urodinamia, dependiendo de los dos desórdenes que hablamos en cuanto a las lesiones de médula espinal, vemos entonces cómo las dividen en suprasacras y sacras, ¿cierto? Entonces, iniciando con la actividad del detrusor, vemos cómo la lesión que es suprasacra va a tener un detrusor que es hiperactivo, mientras que la lesión sacra va a tener un detrusor que es arrefléxico. En cuanto a la compliance,
que es la característica pues de la vejiga de no aumentar sus presiones a medida que aumenta de volumen. Vemos como en un paciente que tiene una lesión suprasacra es normal, pero en los pacientes que son sacros, que tienen una vejiga arrefléxica y más flácida, puede ser normal. La literatura pues que revisé nos dice que incluso puede estar aumentada, pero posteriormente va a estar disminuida. ¿Cómo está el esfínter de músculo liso? Pues vemos como la suprasacra va a estar sinérgico, es decir, va a estar abierto, va a estar relajado, y en el sacro va a estar pues competente, ¿cierto? Va a estar competente o incluso pues ya abierto después más adelante como según la cronicidad del paciente. Y ya en cuanto al esfínter externo, vemos pues como en el suprasacro es claro que va a estar disinérgico, va a estar contraído, va a ocasionar obstrucción del tracto de salida, y pues en el que es sacro va a estar únicamente con un tono mantenido, pero no es hipertónico, por así decirlo. Vemos como en los pacientes que tienen una lesión que está por encima de T7 pueden desarrollar un esfínter liso que se pueda volver disinérgico. Aquí la gráfica pues que conocemos clásicamente que nos muestran las guías, básicamente suprasacra es hiperactiva y pues la sacra va a ser hipoactiva, ¿cierto? Básicamente. Mm, Eso era como lo que tenía en cuanto a la revisión. No sé si hay dudas, comentarios. Hola, buenos días. Sí, doctor. No, pues me parece que la revisión es bastante buena. Lo que pasa es que es mucha información y a uno le va costando procesarla toda en un solo tiro, pero yo creo que la hemos ido repitiendo y la hemos ido revisando, y a medida que uno va como revisando con frecuencia y a medida que uno va como haciendo análisis más repetidamente en las charlas, pues la idea es esa. Pues la idea es que los residentes de los primeros años, pues obviamente se vayan familiarizando con toda esta anatomía y con toda esta fisiología de la parte neurológica del tracto urinario, pues del sistema urinario. Pero me parece que la revisión estuvo muy buena, muy clara. La diagramación también me pareció que estuvo muy bien. Eh, pues yo creo que esto va haciendo pues como, va calando como en la mente de todos, y en la medida que se vaya repitiendo, pues nos lo vamos aprendiendo, como dice el cuento. Me pareció muy bien. Muchas gracias, doctor. Sí, total, también creo que pues, es un tema muy extenso. De hecho, cuando lo estaba revisando, no únicamente es el trauma, hay demasiadas condiciones neurológicas, incluso las del sistema nervioso central, que pueden explicar pues muchos cambios a nivel del tracto urinario inferior, pero entonces sí, me quedó muy claro. Bueno, muy buenos días. Sí, de acuerdo con el profe Uribe, es un tema bastante complejo, pero yo creo que el ejercicio que hemos hecho en estas reuniones de urología funcional, de estar repitiendo y evaluando y revisando este tema, creo que ha hecho y ha logrado pues como el objetivo de que nos quede bastante claro el tema de la neurofisiología, que creo que es algo fundamental en todo urólogo. Resaltar en la charla que mencionaste lo dinámico que es el sistema urinario con respecto a las lesiones medulares. Y mencionabas, hablaste bastante del shock medular y digamos que de la necesidad de realizar estudios luego de 12 semanas, es decir, 3 meses, por lo mismo, esa dinámica de la parte funcional que realmente pues no nos deja claro en ese tiempo. Y de hecho mencionabas que puede incluso ir ese shock medular hasta 2 años. Entonces yo creo que de hecho en charlas pasadas el profe hacía mucho énfasis en eso, en que se hacía esa urodinamia a los 3 meses, pero era también muy importante repetir ese estudio urodinamico
cada año, y vos lo mencionabas incluso hasta los 5 años. Entonces, bueno, eso es importante. Y de resto, pues sí, felicitarte por la charla, que estuvo muy buena. Muchas gracias, doctor. Perfecto, si no hay más comentarios, terminamos entonces la charla. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Feliz día. Feliz día, muchas gracias.